Esta es una producción de Grupo Fórmula. José N. Iturriaga, historiador y escritor. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación con cariño genético para tu Muchas familia. gracias a ti, Ricardo. Para don Pepe, para ti. Pepe, pues nunca más un libro más oportuno que este. Historia de las epidemias en México. Surge al calor de la pandemia o bajo la amenaza de la pandemia o con la incertidumbre de la pandemia que seguimos padeciendo, Pepe. No, ya surge con la certeza. Fíjate. El 19 de marzo del año pasado, cuando empezamos nuestro enclaustramiento, mi esposa y yo, ese mismo día decidí realizar esa investigación. Yo tengo más de 20 años de estar ya a tiempo completo dedicado a escribir de diversos temas. Y entonces, como mi biblioteca es bastante buena en temas de historia de México, decidí hacer la investigación. Además, hay muchos artículos en revistas especializadas, accesibles por internet. Entonces, no tuve problema. Me llevó unos 3 meses, casi 4, y por fortuna a la editorial Grijalbo le interesó. Ahí está el libro ya en papel y impreso, y por desgracia sigue siendo muy actual. A propósito de actualidad, ¿a partir de qué año arranca tu investigación o los primeros testimonios de epidemias en México? Porque entre otras cosas que se han dicho es que hasta antes de la conquista nosotros vivíamos en un, esto es lo que se ha difundido, pues vivíamos en un reino sin microbios, sin virus, sin nada, y que fueron los españoles los que trajeron las enfermedades a México y las epidemias también. No, eso es parcialmente cierto. Donde ha habido seres humanos en todo el planeta, han habido enfermedades y por lo tanto epidemias. En la época prehispánica teníamos epidemias. Lo que sí es cierto es que los españoles trajeron la viruela. La viruela no había en el continente americano. Y nuestra primera epidemia de viruela, 1520, se debió precisamente a las tropas de Cortés que habían llegado el año anterior, y muy concretamente un miembro de los que venían con Pánfilo de Narváez trajo la viruela. Pero siempre ha habido epidemias. En mi libro empezamos, desde luego, con el siglo IX, los mayas, donde es muy probable, aunque no está documentado, que se debió a epidemias, el abandono de ciudades como Palenque, Sí. como Yaxchilán y otras. ¿Por qué? Porque no es concebible que ciudades que estaban en pleno apogeo económico, artístico, científico, pues eran grandes astrónomos, de pronto se fueran abandonadas, además en lugares de un clima tropical con una gran feracidad. Lo que explica, a mi modo de ver, el abandono de esas ciudades fueron epidemias. Pero ya en el siglo XI sí está documentado a través de códices que el abandono de la ciudad de Tula, en lo que hoy es el estado de Hidalgo, que era la capital tolteca, se debió a ese abandono precisamente a una epidemia. Año 1052, ahí sí hay ciertos testimonios. Y luego también a través de códices hay noticias de otras epidemias ya más recientes, más próximas al siglo XVI, cuando llegan los españoles. Pero cuando ya el libro se desarrolla con abundante información, es del siglo XVI hasta el COVID-19. Hay que decir que al final de mi libro tengo una especie de anexo donde se enumeran casi 100 epidemias en los 5 siglos del XVI al 20, pero sobre todo al 19, porque el 20 hubo menos, pues ya por los avances de la ciencia médica. Esto quiere decir que teníamos una epidemia cada 3, 4, 5 años. Una persona de nuestra edad, si llegaba a nuestra edad, pues ya le habían tocado 5 o más epidemias a lo largo de su vida. Entonces, esta es una primera lección muy importante, que el COVID no es ni remotamente una de las peores epidemias que hayamos sufrido. Lo que pasa es que como no teníamos idea ya de lo que era una epidemia y menos pandemia, es decir, epidemia a nivel mundial, pues nos pescó desprevenidos a todos los seres humanos del planeta. Porque la última pandemia fue la influenza de 1918 y bueno, pues quien ahora tuviera más de 102 años
difícilmente se iba a acordar de aquella epidemia de cuando era bebé. Ahora dime, hay epidemias, voy a hacerte una pregunta absurda, lo sé, ¿hay epidemias históricas, epidemias que nos hayan marcado en más de un sentido, epidemias que hayan sido decisorias de alguna manera en la historia de México, además del daño estrictamente sanitario de salud pública? Yo creo que sí. Una de las más grandes epidemias del siglo XVI, 1576, el virrey Enríquez mandó a hacer un recuento de la mortandad y hay el dato de que fueron alrededor de 2 millones de muertos. ¡Ay, Dios! No solo es la enorme cifra de mortandad, 2 millones cuando los que vivían en este territorio eran mucho menos. Claro, el porcentaje ahora sería altísimo. Exactamente. Fue entonces altísimo, sí. Pero aquí viene la respuesta a tu cuestión, que es muy interesante, que no solo fue la mortandad, sino que ya empezamos en el siglo XVI con esa y otras epidemias previas y posteriores, a ver cómo se mezcla un fenómeno natural, médico, hoy diríamos incluso científico en cuanto a su análisis, con aspectos religiosos, sí, con aspectos de astrología, también fue muy frecuente, y posteriormente con la política, la politización de los fenómenos epidémicos. Entonces, por ejemplo, en esa del 1576, uno de nuestros historiadores más respetados, español, Fray Jerónimo de Mendieta, dice claramente en mi libro, lo cito, que esa epidemia era un castigo de Dios por los pecados de las gentes, del pueblo. La verdad es que eso es interesante porque por un lado se pone a la religión como causante, a Dios como causante de la epidemia. Pero por otro lado, la religión siempre ha sido, y hasta la fecha lo vemos, un recurso para pedirle también a Dios y a la Virgen y a los santos que nos ayude a salir del peligro de la epidemia. Entonces, ¿cómo la religión entra como explicación, como causa? Sacar el escapulario y decir, detente, que fuera el demonio. Exacto. No es sorprendente esto en aquellos siglos XVI y todavía durante el virreinato. Sí sorprende que en el marzo del 2020 un señor obispo mexicano en la catedral donde es cabecera de su diócesis, en la homilía atribuyó el COVID pues a pecados como la homosexualidad y otros. Sí. Eso sí me sorprendió mucho, porque bueno, pues no es lo mismo el siglo XXI que el siglo XVI. Pero decíamos también la politización, sí, es algo muy interesante porque eso no acaba y tiene que ver con lo que tú dices, que nos dejan las epidemias. Una famosa epidemia en México que se llamó, dejó la huella al grado de que se le llamó a 1833 el año del cólera, porque hubo una epidemia de esa enfermedad, cólera morbus, terrible. Y en esa época, el vicepresidente, pero en funciones de presidente, Valentín Gómez Farías, sí, emitió unas leyes precursoras de las de reforma que emitiría Benito Juárez 2 décadas después. Esto es 1833. Bueno, pues también muchos periódicos de la capital atribuyeron a un castigo divino por la falta de respeto a la iglesia del gobierno de Gómez Farías. Bueno, eso es un contrasentido porque sería un castigo divino que mató gobernantes, pero mató sacerdotes, mató al pueblo y mató a muchísima gente. Es decir, cómo se confunde a veces y se politiza y hasta la fecha, no solo en México, a nivel mundial y no solo a nivel federal, sino estatal y municipal. Se trata de politizar un fenómeno que es absolutamente natural y que deberíamos estar más unidos que nunca para combatirlo, porque además los gobiernos se ven entre dos aguas, entre la espada y la pared. Por un lado, la necesidad de establecer normas sanitarias muy rígidas. Sí. Entre más rígidas y más obligatorias, son más efectivas desde el punto de vista sanitario. Eso se me hace muy importante porque me adelantas. Yo iba a concluir preguntándote cuáles las lecciones más importantes que nos han dejado las epidemias en México. Esta sin la menor duda, porque todos vemos
que mientras más rígidas y obligatorias son las medidas sanitarias y por lo tanto más efectivas, también son las que provocan más enemistad, animadversión, Claro. coraje de la gente y de todos los estratos sociales. Cuando la poderosa industria hotelera ve cerrados sus hoteles meses y vacíos, bueno, pues desde luego no tienen una posición muy gobernista ante un semáforo rojo, pero también los ambulantes más modestos, pues Sí. el día que no venden, no comen. Entonces, para los gobiernos es muy difícil estar en un justo término medio, Claro. donde no se violente tanto la economía, pero sí se proteja la salud generalizada. Es dificilísimo, es mucho más fácil juzgar y criticar que darnos cuenta de lo complejo de las medidas que se deben tomar y que se están tomando y que por supuesto vamos saliendo adelante. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas, Pepe, que encuentren tus lectores en este libro? Por un lado, lo que decíamos, el dimensionar en su justa medida el tamaño de este COVID. Si recordamos, como en la introducción del libro se menciona, la peste negra que asoló Europa y venía desde Asia y el norte de África, costó el 10% de la población de Europa. Murieron 81 millones de personas, 10 de cada 100. El COVID actualmente a nivel mundial ha matado 2,5 millones de personas, lo que significa una persona por cada 3,000. Frente a aquella peste negra, 10 de cada 100. 300 veces más mortal fue la peste negra, porcentualmente hablando, Sí. que el COVID. Pero vámonos a México, que es lo que nos interesa. La influenza española de hace 102 años mató 500,000 de mexicanos. La llamada gripe española. Exactamente, la influenza o gripe española. Se llama influenza porque consideraban en siglos anteriores que era por influencia de los astros. Y desde luego no era solo española. ¿Cuántos murieron? Y estabas haciendo el comparativo. En México murieron 500,000 de personas cuando éramos 15 millones. Murió prácticamente el 3%. Actualmente, nuestros 180,000 fallecimientos significan un mexicano muerto por cada 700, frente al 3%, es decir, 20 y tantas veces más mortal porcentualmente aquella que está. No se trata de hacer las cuentas alegres con cifras, como le hacen luego los economistas. No, se trata, y yo me doy cuenta claramente que para una familia donde ha habido un fallecimiento, ese es el 100% de su tragedia. Entonces, no quiero manipular las cifras, pero sí hay que darnos cuenta de que la magnitud de esta pandemia no es ni remotamente de las peores que hayamos sufrido. Pues una lección dura, ruda, pero formidable para nosotros y para las generaciones por venir. Yo te agradezco mucho, joven maestro, que puedas estar con nosotros muy pronto de nuevo y por lo pronto gracias por esta gran aportación que nos motiva a una reflexión profunda. Historia de las epidemias en México, de José N. Iturriaga, historiador y escritor. Pepe, te agradezco mucho. Yo a ti, Ricardo, muchas gracias por el interés en el libro y bueno, pues está todo tu público, que es muchísimo. Gracias, gracias siempre, maestro. Hasta muy pronto. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.